Libro quinto. In Daemone Deus. 1. Hallados, pero perdidos. Cuando Micaela Fletcher divisó la torre iluminada por el sol poniente, aún le quedaba media legua para llegar a ella. Aunque apenas podía andar, emprendió de nuevo el camino al ver próximo ya el fin de su viaje. Las mujeres son débiles, pero las madres son fuertes. El sol se había ya ocultado. Tras el crepúsculo llegó la obscuridad profunda, y Micaela, sin detener la marcha, escuchó dar a lo lejos, en el reloj del invisible campanario, las 8 primero y después las 9 de la noche. Aquel campanario sería probablemente el de Parigne. De cuando en cuando se paraba Micaela para oír sordas detonaciones, que tomó acaso por vagos ruidos de la noche. Avanzaba sin cesar, guiada por la débil claridad que despedía la fortaleza lejana, que se destacaba en la obscuridad, dando irradiación misteriosa a la torre. Dicha irradiación era más viva cuanto más se oían las detonaciones, y después se amortiguaba. La profunda meseta por donde Micaela caminaba, solo contenía hierba y brezos. No se distinguía en toda ella ni un árbol ni una casa. Lo que en esta ascensión alimentaba las fuerzas de la madre era tener siempre a la vista la torre, cuya magnitud crecía a medida que se aproximaba a ella. Las explosiones sordas y los pálidos resplandores que salían de la torre tenían intermitencias, como acabamos de decir. Se interrumpían y volvían a oírse, proponiendo no sé qué doloroso enigma a la inconsolable madre. De repente cesaron y todo se extinguió, ruido y claridad, y reinó allí un instante de absoluto silencio, una especie de tranquilidad lúgubre. En aquel momento llegaba Micaela al extremo de la meseta. Vio a sus pies un barranco, cuyo fondo se perdía en la espesura de las tinieblas. Distinguió a cierta distancia, en lo más alto de la meseta, una confusión de ruedas, de parapetos y de troneras, que constituían una batería, y alumbrado confusamente por las mechas encendidas de los artilleros un amplio edificio, que parecía construido de sombra más negra que la que lo rodeaba. Dicho edificio se componía de un puente, cuyos arcos se hundían en el barranco, y una especie de castillo, que se elevaba sobre el puente, y castillo y puente se apoyaban en un altísimo cilindro, que era la torre hacia la que iba Micaela. Veía esta pasar luces en todas direcciones por las troneras de la torre, y conoció, por el rumor que de ella salía, que estaba ocupada por multitud de hombres, de los que le pareció ver algunos contornos en los pisos altos y hasta en la plataforma. Próxima a la batería había tropa acampada. Micaela distinguía a los centinelas del campamento. Pero estos no la veían a ella, por impedírselo las malezas y la obscuridad. Llegó al fin de la meseta y tan cerca del puente que solo la separaba de él la profundidad del barranco. Divisaba, a pesar de la obscuridad, los 3 pisos del castillejo. Micaela Fletcher estuvo largo rato absorta y muda ante aquel barranco profundo y ante aquel edificio tenebroso. ¿Qué era aquello? ¿Qué sucedía allí? Era, efectivamente, la torre de Tourgne. Sufría el vértigo de no sé qué dudosa expectativa parecida a la de la llegada y a la de la partida, y se preguntaba a sí misma por qué estaba allí. Miraba y escuchaba. De repente, ya no vio nada. Un velo de humo se elevaba, desplegándose entre ella y la torre. A crepicazón la obligó a cerrar los ojos. Apenas cerró los párpados, estos se enrojecieron por efecto de repentina luz que le hizo abrir las pupilas. Era la claridad del día y no la obscuridad de la noche lo que J tenía ante la vista. Pero una claridad funesta, la claridad que procede del fuego. Veía el principio de un incendio. El humo, negro al principio, adquirió poco a poco el color de escarlata. Una gran llama se alzaba en el interior, que aparecía y desaparecía, formando las torsiones feroces propias de los relámpagos y de las serpientes. La llama salía como una lengua de un boquete que parecía boca, y que era una ventana invadida por el fuego. Aquella ventana, cerrada con reja de hierro ya enrojecida, era una de las del piso inferior del castillejo, construido sobre el puente. Del edificio solo se distinguía la ventana. El humo lo cubría todo, hasta la meseta, y solo se veía el borde del barranco, negro, destacándose sobre llamas rojizas. Micaela Fletcher observaba aquella escena con asombro. El humo es nube y la nube sueño, y ella no tenía conciencia de lo que veía. ¿Debía huir? ¿Debía continuar allí? Se creía estar fuera del mundo de la realidad. Una ráfaga de viento pasó rasgando la cortina de humo, y al descorrer aquel velo se presentó la trágica fortaleza descubierta,
visible por entero, con la torre, el puente, el castillejo, deslumbrante y horrible con la magnífica doradura del incendio que reverberaba en ella de arriba abajo. Micaela miró todo esto a la claridad siniestra del fuego. Ardía el piso bajo del castillejo. Encima se distinguían los otros dos pisos, aún intactos, pero como si estuviesen colocados en un canastillo de llamas. Desde el borde de la meseta, que era donde se hallaba Micaela Fletcher, veía vagamente el interior al través del humo y del fuego. Todas las ventanas estaban abiertas. Por las del segundo piso, que eran muy grandes, veía la madre, a lo largo de las paredes, armarios que le parecían cubiertos de libros, y delante de una de dichas paredes, en el suelo y en la penumbra, un grupo pequeño y confuso, algo que presentaba el aspecto vago y amontonado de un nido o de una pollada, que de vez en cuando se rebullía. Se fijó Micaela en el reducido grupo, sin comprender con claridad lo que era. A veces le ocurría creer que podrían ser formas de seres vivientes. La infeliz madre tenía fiebre, no había tomado alimento desde por la mañana, y caminó sin descanso y estaba desfallecida. Se apoderaba de ella una especie de alucinación, de la que instintivamente dudaba. Pero, sin embargo, sus ojos, cada vez más fijos, no podían apartarse de aquel conjunto de objetos, quizás inanimados e inertes en la apariencia, que yacían en el suelo de la sala superpuesta a la del incendio. En aquel momento, como si el fuego estuviese dotado de voluntad, alargó desde abajo uno de sus brazos hacia la gran yedra seca que cubría la fachada, que contemplaba persistentemente Micaela Fletcher. Creeríase que las llamas acababan de descubrir el enrejado de ramas secas y se precipitaban hacia él. Una chispa se apoderó del propio combustible y subió a lo largo de los sarmientos con la velocidad terrible de los regueros de pólvora. En un santiamén la llama llegó al segundo piso, y entonces, por arriba, alumbró el interior del primero. Vivísimo resplandor iluminó rápidamente de relieve a los tres niños dormidos. Hechicero montón compuesto de piernas y de brazos entrelazados, de párpados cerrados, de rubias cabezas y de bocas risueñas. La madre, al reconocer a sus hijos, lanzó un grito espantoso. El grito de inimaginable angustia que solo las madres pueden lanzar. Nada es tan feroz ni tan patético al mismo tiempo. Cuando una mujer lanza ese grito se cree oír el aullido de una loba. Cuando lo arroja una loba parece que se oye el grito de una mujer. La exclamación de Micaela fue un aullido. Hécuba huyó, dijo Homero. El grito de Micaela fue el que oyó el marqués de Lantenac. Dijimos que al oírlo se paró. Estaba entre la salida del pasadizo por el que le sacó al malo y el barranco. Al mirar al través de las matas enredadas encima de él, vio el puente del castillo envuelto en llamas y roja la tourne, por causa de la reverberación del incendio, y vio al otro lado, en el borde de la meseta, y a la viva claridad del fuego, una mujer inclinada sobre el barranco, con el rostro demudado y lastimero. Dicha mujer lanzó un grito. No era ya Micaela Fletcher, era una gorgona. Los miserables son temibles. La aldeana se convirtió en Euménide. La campesina vulgar, ignorante, inconsciente, adquirió en un instante las proporciones épicas de la locura. Los grandes dolores producen dilatación gigantesca del alma. Aquella madre personificaba la maternidad, y como es sobrehumano, todo lo comprendía en sí la humanidad. Aquella mujer se erguía como una potencia sepulcral al borde del barranco, ante el incendio y frente a aquel crimen, lanzando el grito de fiera y con el aspecto de diosa. Era magnífico el resplandor de sus ojos, anegados en lágrimas, y sus miradas despedían rayos sobre el incendio. Escuchó el marqués un rato. Los gritos de aquella mujer caían, por decirlo así, sobre su cabeza. Oía sonidos inarticulados y desgarradores, que más que palabras eran sollozos. Dios mío. Mis hijos. Son mis hijos. Socorro. Fuego. Fuego. Sois unos bandidos. ¿No hay nadie que quiera socorrerlos? Mis hijos van a abrasarse vivos. Georgina. Alan. Renato. ¿Quién introdujo ahí a mis hijos? Están durmiendo. Me vuelvo loca. Eso es imposible. Socorro. Socorro. Mientras tanto, así en la tourne como en la meseta, todos se pusieron en movimiento para acudir a sofocar el incendio. Los sitiadores, después de afrontar la metralla, tenían que afrontar el fuego. Gauvain, Zimourdain y Gechams tomaban disposiciones para extinguirlo. Pero apenas podían extraer algunos cubos de agua del humilde arroyuelo que corría por el barranco. El reborde de la meseta estaba repleto de rostros asombrados que miraban los progresos del fuego.
Era espantoso lo que veían. Miraban y no lo podían remediar. El fuego, comunicándose a la hiedra, llegó al segundo piso, y entonces allí el granero lleno de paja se precipitó en él. Todo el granero ardía. Las llamas bailaban, y es lúgubre espectáculo el de la alegría de las llamas. Parecía que un soplo perverso avivaba aquella gran hoguera, como si el espantoso Imano se hubiera convertido allí en torbellino de chispas, viviendo en la vida mortífera del fuego, cual alma monstruosa nacida para vivir en el incendio. El piso de la biblioteca se hallaba aún intacto. La altura de su techo y el espesor de sus paredes retardaban el instante de prender en él el fuego. Pero se aproximaba ya el instante fatal, porque ya le lamía el incendio del primer piso y le acariciaba el del tercero, e iba ya a desflorarle el beso horrible de la muerte. Abajo tenía una cueva de llamas, arriba una bóveda de brasas. Si se hacía un agujero en el piso, se asolaría entre la ceniza roja. Si se perforaba el techo, se enterraría entre carbones encendidos. Los niños no se habían despertado. Dormían el sueño inocente y profundo de la niñez, y al través de los pliegues de llama y de humo que alternativamente cubrían y descubrían las ventanas se les divisaba en aquella gruta de fuego, en el centro de un resplandor de meteoro, apacibles, graciosos, inmóviles, como tres niños Jesús, tranquilamente dormidos en el infierno. Un tigre lloraría al ver aquellas rosas dentro de un horno, al ver aquellas cunas en el interior de aquella tumba. La madre se retorcía los brazos y gritaba: «¡Fuego! ¡Fuego! Están sordos, que no vienen a socorrerles. Que se queman mis hijos. ¡Fuego! ¡Socorro! Ángeles míos. ¿Qué os han hecho esos inocentes? A mí me han fusilado y a ellos los queman. ¿Quién ordena esas atrocidades? Y, están durmiendo los desventurados. Renato, Alan, Georgina. Se llaman así. Soy su madre. Es abominable lo que me ocurre. Sois monstruos que no tenéis entrañas y los dejáis morir de este modo. Eso es un horror. Tened compasión de esta pobre madre. Quiero mis hijos. Que me entreguen a mis hijos. ¡Socorro! Asesinos. Bandidos. ¿Quién robó a mis hijos para matármelos así? No quiero que perezcan. ¡Socorro! ¡Socorro! Unidas a las temibles súplicas e imprecaciones de la madre se oían voces en la meseta y cerca del barranco que gritaban del modo siguiente: «Una escalera. No poseemos ninguna escalera. Agua. Tampoco tenemos agua. Arriba, en la torre, en el segundo piso, hay una puerta que da a ese edificio. Es de hierro. Echadla abajo. Es imposible». La madre redoblaba sus desesperadas súplicas. «Fuego. Socorro. Daos prisa, salvad a mis hijos o matadles. Oh, qué horrible fuego. Que me los echen por la ventana». Con los intervalos de estos clamores se oían los chasquidos y el tranquilo chisporreo del incendio. El marqués de Lantenac se tentó el bolsillo y halló en él la llave de hierro. Entonces, encorvándose bajo la bóveda por la que se evadió de la torre, volvió a entrar en el pasadizo que antes le facilitara la salida. 2. De la puerta de piedra a la de hierro. Todo el ejército estaba preocupado buscando el imposible medio de extinguir el incendio. 4000 hombres eran impotentes para salvar a 3 niños. No poseían ni una escalera, la que enviaron desde Javené no llegó. El fuego se extendía como un cráter que se abre. Era ridículo tratar de apagarlo con el arroyuelo del barranco, que casi no tenía agua. Zimo Urdain, Gechamps y Raduk bajaron al barranco. Gauvain, entretanto, subió a la sala del segundo piso de la Tourne, donde se hallaba la piedra giratoria, la salida secreta y la puerta de hierro que comunicaba con la biblioteca. Allí estuvo la mecha azufrada que encendió el Imano, y de allí empezó el incendio. Gauvain disponía de 20 zapadores para intentar el último recurso, que era abrir a viva fuerza la puerta de hierro, que estaba herméticamente cerrada. Comenzaron a descargar hachazos sobre ella, pero las hachas se rompieron. Un zapador dijo: «El acero choca contra ese hierro como si fuera cristal». La puerta era, en efecto, de hierro fundido, y la cubrían 2 láminas clavadas con gruesos clavos, cada una de 3 pulgadas de espesor. Emplearon barras de hierro para ver si podían desquiciarla.
pero las barras de hierro se rompieron también. Igual que si fuesen astillas, dijo el zapador. Gauvain, pensativo y triste, repuso. Únicamente una bala de cañón podría abrir esta puerta. Si pudiera subirse aquí una pieza. Puede que aún así no se abriera, respondió el zapador. Hubo un instante de desaliento general. Aquellos hombres, mudos, vencidos, consternados, contemplaban la horrible puerta, el obstáculo insuperable. Por debajo transparentaba roja reverberación. Por detrás aumentaba el incendio. Allí estaba el espantoso cadáver del Imano, siniestro y victorioso. Quizás dentro de breves momentos se hundiría todo el edificio. ¿Cómo oponerse? No les quedaba ya ninguna esperanza de evitarlo. Desesperado Gauvain, con la vista fija en la piedra giratoria, y en la salida abierta, exclamó. No obstante, el marqués de Lantenac se escapó por aquí. Y por aquí vuelve, contestó una voz. Por entre el hueco que formaban las piedras de la escalera secreta apareció una cabeza blanca. Era el marqués. Largos años hacía que Gauvain no lo había visto tan cerca. Al verle retrocedió un paso. Los que se hallaban en la sala se quedaron admirados y petrificados. Lantenac llevaba una llave en la mano. Hizo retirar a los zapadores, dirigiéndoles una mirada altiva. Encaminóse directamente a la puerta de hierro, se encorvó para entrar en la bóveda y metió la llave en la cerradura. Esta rechinó y abrióse la puerta, presentándose a la vista de todos un abismo de llamas. En él penetró el marqués con pie firme, sin vacilar y con la cabeza erguida. Todos, conmovidos, le siguieron con la vista. Apenas dio algunos pasos en la sala incendiada, el suelo, carcomido por el fuego y movido por las pisadas, se hundió tras él, abriendo entre él y la puerta un precipicio. El marqués, sin volver siquiera la cabeza, siguió adelante y desapareció envuelto por el humo. Los que presenciaban aquella escena ya no pudieron ver más. ¿Lantenac pudo llegar más lejos? ¿Se habría abierto bajo sus pies otro abismo de fuego? ¿Habría muerto? No se sabía. Gauvain y sus soldados solo tenían ante ellos una muralla de humo y de llamas. El marqués se hallaba a la otra parte, vivo o muerto. 3. Se despiertan los niños que dormían. Mientras tanto, los niños abrieron los ojos. El incendio, que no había penetrado aún en la sala de la biblioteca, arrojaba en su techo un reflejo sonrosado. Los niños ignoraban esta clase de aurora. Renato y Alain la miraban, y Georgina la contemplaba. Desplegábanse en aquel momento todos los esplendores del incendio. La hidra negra y el dragón de escarlata aparecían en el humo informe, sombrío y bermejo. Extensas ráfagas volaban a lo lejos, rayando la obscuridad, como si fuesen cometas que combatían, corriendo unos tras otros. El fuego es pródigo. Los focos de brasas que constituyen el incendio son como cofrecillos de joyas que disipan los vientos. Por algo el carbón es idéntico al diamante. En la pared del tercer piso se habían hecho grietas, por las que la brasa echaba sobre el barranco cascadas de pedrería. Los montones de paja y de avena que ardían en el granero comenzaban a salir por las ventanas, convertidos en aludes de polvo de oro. Las avenas semejaban amatistas y las pajitas carbunclos. ¡Qué bonito!, exclamó Georgina. Los tres niños se incorporaron. ¡Ay!, gritó la madre. Se despiertan. Renato se levantó primero. Después, Alain, y Georgina los imitó. Renato estiró los brazos, se aproximó a la ventana y dijo: «Hace calor». «Calor», repitió Georgina. Micaela Fletchard los llamó. «Hijos míos». Renato, Alain, Georgina. Los niños miraron a su alrededor. Querían comprender lo que sucedía. Lo que inspira terror a los hombres inspira curiosidad a los niños. El que se admira fácilmente se espanta con dificultad. La ignorancia es intrépida. Los niños, que no tienen derecho al infierno, si lo vieran lo admirarían. La madre los llamó otra vez. Renato, Alain, Georgina. Renato volvió la cabeza. Aquella voz les sacó de su distracción. Los niños tienen débil memoria. Pero sus recuerdos son rápidos. Todo el pasado es para ellos ayer. Renato vio a su madre, lo que le pareció natural,
y como se encontraba rodeado de personas y de objetos extraños, sentía la vaga necesidad de un apoyo, y gritó. «Mamá». «Mamá», dijo Alan. «Mamá», repitió Georgina, extendiendo los bracitos. «Hijos míos», exclamó la madre. Los tres se acercaron a la ventana. Por fortuna, el incendio no había llegado por aquella parte aún. «Siento mucho calor», dijo Renato, y añadió. «Esto abrasa». Buscando con la vista a su madre, gritó. «Ven, mamá». «Ven, mamá», repitió Georgina. Micaela, despeinada, desgarrada, destilando sangre, cayó rodando de mata en mata hasta el barranco, donde estaban Zimo Urdain, Gechamps y Radup, tan impotentes allí abajo como Gauvain arriba. El calor era insufrible, pero nadie lo sentía. Todos examinaban la escarpa del puente, la altura de los arcos, la elevación de los pisos, lo inaccesible de las ventanas, y comprendían al mismo tiempo la precisión de obrar con prontitud. Había que escalar 3 pisos. No había medio de poderlo efectuar. Radup, con una herida en un hombro, con una oreja desgarrada, chorreando sangre y bañado en sudor, se apresuró a sostener a Micaela Fletchard. «Calla», dijo, «sois la fusilada. ¿Habéis, pues, resucitado? Mis hijos», gritó la madre. «¿Verdad es? No es tiempo oportuno para ocuparse en aparecidos». Y dicho esto, el sargento Radup empezó a escalar el puente. Trabajo inútil. Hundiendo las uñas en la piedra, pudo elevarse algunos momentos. Pero pronto cayó al suelo, porque las piedras eran lisas y no presentaban la menor juntura ni el menor relieve. El incendio continuaba. Veíanse en el hueco de la ventana, sobre fondo rojo, sobresalir 3 cabecitas rubias. Radup entonces levantó los puños y los ojos al cielo, como si indignado buscase con la vista al culpable de la catástrofe. La madre, de rodillas, abrazada a los pilares del puente, exclamaba. «Perdón». Sordos chasquidos se confundían con el chisporroteo del incendio. Los vidrios de los armarios de la biblioteca se quebraban, caían con estrépito. La armazón del edificio se conmovía, sin duda. No había fuerzas humanas que pudieran impedirlo. Todos querían ya inmediata la catástrofe final. Oíanse las voces de los niños gritar. «Mamá, mamá». El espanto general llegó a su paroxismo. De repente apareció en la ventana inmediata a la de los niños una figura alta, que se destacaba sobre el fondo de púrpura de las llamas. Todas las miradas se concentraron entonces en dicha figura. Un hombre penetró allí, en la sala de la biblioteca. Un hombre que se hallaba dentro de aquel horno. Todos reconocieron en él al marqués de Lantenac. Desapareció un instante y luego volvió a aparecer. El terrible anciano se asomó a la ventana, manejando enorme escalera, la escalera de salvamento colocada en la biblioteca, que él fue a buscar y que llevó hasta la ventana. La cogió por un extremo con la agilidad magistral de un atleta y la hizo deslizarse hasta el barranco, apoyándola en el borde exterior. Radup, desde abajo, tendió los brazos, y al recibir el extremo de la escalera, gritó. «¡Viva la República!». «¡Viva el rey!», contestó el marqués. «Puedes gritar lo que quieras y decir barbaridades si quieres, que en este momento eres un dios». Colocada la escalera y establecida la comunicación entre el incendio y la tierra, acudieron 20 hombres, con Radup al frente, y en un momento se escalonaron de arriba a abajo en todos los peldaños, como los albañiles que bajan y elevan piedras. Esta operación produjo sobre la escalera de madera una escalera de hombres. Radup, en el escalón superior, tocaba a la ventana y volvía la cara hacia el incendio. Los soldados, desparramados entre los brezos y las cuestas, se reunieron en la meseta, en el barranco y hasta en la plataforma de la torre. El marqués desapareció otra vez y volvió a presentarse con un niño en brazos. Inmenso aplauso resonó. El primero que el marqués cogió al acaso fue Alan, que gritaba. «Tengo miedo». Lantenac se lo dio a Radup, que lo pasó al soldado más inmediato, el que lo puso en manos de otro, mientras Alan, temblando y llorando, llegaba de mano en mano al pie de la escalera. El marqués desapareció un momento y volvió a la ventana con Renato, que asimismo se resistía y lloraba, y hasta le pegó a Radup en el instante en que lo recogía de los brazos del anciano.
El marqués penetró en la sala, ya llena de llamas, donde había quedado sola Georgina. Al dirigirse a ella se sonrió la niña, y aquel hombre de granito sintió que se le humedecían los ojos. ¿Cómo te llamas?, le interrogó a la niña. Orgina, dijo esta. El marqués la tomó en sus brazos. Georgina no cesó de reírse, y en el momento de entregarla a Radu, aquella conciencia tan altiva y tan obscura experimentó el deslumbramiento que irradia de la inocencia, y aquel anciano dio un beso a la niña. Es la muñeca, dijeron los soldados. Y Georgina, a su vez, descendió de brazo en brazo hasta tierra, entre aclamaciones y gritos de adoración. Todos vitoreaban, todos aplaudían. Los granaderos veteranos sollozaban y ella les sonreía. La madre se encontraba al pie de la escalera, jadeante, loca, ebria de gozo ante aquella salvación inesperada, como lanzada sin transición desde el infierno al paraíso. Demasiada alegría martiriza hasta cierto punto el corazón. Micaela tendió los brazos, recibiendo en ellos primero a Alan, después a Renato, y, finalmente, a Georgina. Los cubrió de besos indistintamente, se puso a reír y cayó desmayada. Levantóse en el campamento este inmenso grito. Todos se han salvado. Todos se habían salvado, efectivamente, menos el Salvador. Pero nadie pensaba en él, ni quizás él mismo. Estuvo algunos instantes pensativo asomado a la ventana, como si quisiese dejar que el incendio tomase una resolución. Después, sin apresurarse, con lentitud, pasó una pierna por la ventana, después la otra, sin volverse, recto, erguido, pegado a los escalones, teniendo detrás de él el incendio y delante el precipicio, comenzó a bajar por la escalera en silencio y con majestad de fantasma. Los soldados que se hallaban en la escalera se precipitaron a tierra. Todos los circunstantes se estremecieron, retrocediendo con una especie de terror sagrado ante aquel hombre como ante una visión. Lantenac se profundizaba entretanto gravemente en la obscuridad. Mientras ellos retrocedían, él se acercaba a ellos. En su palidez de mármol no se veía ningún pliegue. Su mirada de espectro no producía ni un solo rayo. A cada paso que daba hacia los soldados, cuyas pupilas asustadas se fijaban en él en las tinieblas, parecía aumentar la estatura. La escalera temblaba bajo sus pies lúgubres. Asemejábase a la estatua del comendador volviendo a bajar a su sepulcro. Cuando afirmó un pie en el último escalón y el otro en tierra, una mano le cogió por el cuello. «Te prendo», dijo Zimourdain. «Haces perfectamente», le contestó Lantenac.